damos la bienvenida a la gente que nos mira a través de sus redes sociales y por medio de esta transmisión. Puede tomar su lugar. Bienvenidos a todos. Y qué precioso este día donde hoy nos podemos levantar, podemos arreglarnos, podemos dirigir nuestros pasos a la casa de Dios y tomar un tiempo con su palabra y con su gracia. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Todos estos últimos mensajes que el Señor nos ha dado en estos meses de Nisan, de Iyar, estos últimos 2 meses de la celebración de Pesaj, y sobre todo cuando entró el mes de Iyar, el cierre de Nisan y del mes de Iyar, hay una palabra que surge en mi espíritu mientras estaba pensando en hablar esta mañana. Y quiero que vayamos a Hebreos 7, en donde habla acerca del oficio sacerdotal de nuestro Señor Yeshua el Mesías, donde habla acerca del hecho que Él debió ir a morir por nuestros pecados. Y es una cátedra que el apóstol Pablo da. No quiero entrar en la exégesis exhaustiva de ella, sino simplemente resaltar algunos de los conceptos importantes. En el versículo 14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Es decir, que todos los sacerdotes, de acuerdo a la Torá de Moshe, tienen que venir del linaje de Aarón. Todos los sacerdotes, de acuerdo a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, si es un sacerdote que deba oficiar en el templo que construyó Moisés, el tabernáculo y el templo que construyó Salomón, había una ley para el sacerdocio que tenía que venir del linaje y de la casa de Aarón. Pero dice que el Mesías no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Qué poderosa frase esta. Dice que Yeshua fue constituido según, oiga eso, el poder de una vida indestructible. Eso fue lo que lo constituyó como sacerdote. ¿Por qué? Porque era necesario todo esto. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo y sigue acotando, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, hablando de los sacerdotes del linaje de Aarón, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Eterno y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora escuche esto: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, y debido a que por la muerte no podían continuar.
Eran muchos porque morían, porque eran mortales y por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué? Porque la ley que lo constituyó fue el poder de una vida indestructible. Por eso tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El sacerdote, de acuerdo de Aarón, se presentaba una vez al año en el sacrificio en el día de Yom Kippurim, y ese día ese sacerdote podía traer expiación para el pueblo, pero lo hacía por un año, por el siguiente año. Pero dice que Yeshua, por tener un sacerdocio inmutable, por ser constituido por el poder de una vida indestructible, dice que ahora Él no nos salva por un año, no nos salva por el siguiente año, nos salva, dice, perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Yo digo amén a eso. A mí me convenía este tipo de sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. ¿Cuántas veces lo hizo? Y esa vez fue para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y regreso a la última parte del versículo 16. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. Eso fue lo que lo constituyó sacerdote. Qué sorprendente es cuando nosotros podemos comprender que hay cosas en este mundo que son indestructibles, y que cuando el Hijo de Dios puede asociar su vida a esos fundamentos eternos, a esos principios que son indestructibles, el Hijo de Dios empieza a cobrar una trascendencia diferente. ¿Qué era lo que hacía que los sacerdotes del linaje de Aarón no pudiesen permanecer y no pudiesen darnos una salvación permanente? La muerte. La muerte era lo que no les permitía a esos sumos sacerdotes, escuche eso, permanecer. Por lo tanto, al morir el sacerdote tenía que venir otro y venir otro. Entonces la provisión que nos daban por medio de su oficio sacerdotal no era permanente, no podía ser permanente porque ellos no eran permanentes. ¿Sí? Y por cuanto no eran permanentes, su sacerdocio no era permanente y la provisión de su sacerdocio tampoco lo era. La muerte era lo que destruía su oficio permanente. Ahora le voy a hacer una pregunta. Yeshua constituido sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿qué fue lo que lo hizo permanente? La muerte. ¿Cuál es la diferencia? Si a unos la muerte los separaba de la permanencia, porque la muerte los destruía, pero a Yeshua la muerte lo hizo indestructible. ¿Cuál es la diferencia? Lindo descubrir que lo que le pasa a otros me puede estar pasando a mí, pero no es lo mismo. Porque a otros los puede destruir, pero yo soy indestructible. Cuando entiendo a dónde me tengo que conectar,
Note lo que dice, que Yeshua fue constituido, dice, no conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ese mandamiento constituía sacerdotes que por causa de la mortalidad no podían permanecer y no podían ofrecernos una salvación permanente. Lo que constituye a Yeshua como sacerdote es el poder de una vida indestructible. Yo dije el poder de una vida indestructible. Eso lo constituyó a él como sacerdote. Cuando él entra en ese momento, lo que la muerte era para otros, el fin para él fue el comienzo de una vida indestructible. Porque allí la muerte lo puso y lo expuso al momento más sublime en su vida, la resurrección. Cuando nosotros entendemos que hay cosas en esta vida que literalmente son indestructibles y ligamos nuestra vida a ello, entonces te vuelves igual que lo indestructible. Sin duda alguna, cuando miramos esto, podemos saber que hay muchas cosas que quieren venir en tu contra, que te quieren destruir, que te quieren vencer. Se levantan Amanes que sin duda alguna quieren destruir al pueblo de Dios. Se levantan gigantes que quieren venir en contra del pueblo de Dios y que no están jugando cuando amenazan con destruir. Pero lo que para la gente común es inevitablemente una destrucción, los hijos de Dios tenemos una esperanza diferente y podemos ligarnos no a las leyes de descendencia, a las leyes naturales o comunes que sin duda alguna destruyen a las personas. A muchos la economía los destruye, las deudas los destruyen, a muchos las enfermedades los pueden destruir, los diagnósticos médicos los van a destruir, pero hay una diferencia entre el Hijo de Dios. Y debe haberla, porque no es lo mismo, que aunque quizás estoy pasando por lo mismo, pero no es lo mismo. Yeshua estaba en la misma cruz junto a otros dos ladrones. Desde la perspectiva humana estaban igual, pero desde la perspectiva espiritual, uno de esos tres que estaban allí iba a resucitar. Estaba ligado al poder de una vida indestructible. Aunque estaba crucificado como cualquier vulgar ladrón y comparado a los demás, si usted lo hubiera visto, usted no hubiera sabido quién era, usted hubiera visto tres ladrones. Pero no es lo que se ve por fuera lo que cambia las cosas. No es querer tener un escenario maquillado en mi vida por fuera, sino lo que llevo por dentro. Sin duda alguna, cuando José cayó a la cárcel, ¿qué lo hacía diferente a todos los demás? Si usted lo hubiera visto de fuera, usted hubiera visto que todos estaban en la misma cárcel. Todos seguramente son una bola de ladrones, ¿verdad? Pero hay algo diferente. Y no es lo que se ve por fuera o lo que se expresa por fuera, sino lo que se lleva por dentro. Es lo que alguien tiene adentro y que ese alguien está creyendo adentro. Es el propósito que una persona tiene adentro. Aunque José estaba igual que todos allí, pero él tenía un sueño aquí adentro. Y como dije el día viernes, quizás no estaba mejor que cuando tuvo el sueño, y hasta estaba peor, pero él sabía que estaba aquí adentro un sueño, que si él estaba allí por ley y por derecho, quizás no estaba mejor, pero sí estaba más cerca. Lo que la cárcel era para otros una destrucción, para él se iba a convertir en un poder de una vida indestructible. Lo que a otros los destruye, al Hijo de Dios lo levanta, lo empodera, lo capacita, lo perfecciona, lo dimensiona. Quizás estoy viviendo lo mismo, pero yo no soy igual.
Yo no estoy ligado a una ley natural, sino estoy ligado al poder de una vida indestructible. Yeshua murió igual que los dos. ¿Y qué digo de los otros dos? Murió igual que miles de personas que los soldados romanos mataron, antes, durante y después. Pero sin duda alguna ninguno marcó la historia como lo hizo Él. Ninguno cambió nuestra propia eternidad como lo hizo Él. Ninguno estableció una gracia y una salvación permanente como lo hizo Él. No te compares en situación. No trates de mirar si tu situación es igual o peor. Tienes que mirar lo que llevas por dentro. Tienes que entender que en esta vida hay cosas que son indestructibles. ¿Quieres que te diga algunas? ¿Quieres que te diga algunas cosas que bíblicamente son indestructibles y que si tú ligas tu vida a eso que es indestructible, entonces puedes tener el poder de una vida indestructible? Una de las cosas más interesantes que la Biblia nos enseña, que sin duda alguna es indestructible, es el propósito de Dios. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios permanecerá. Su traducción normal, la traducción puede decir consejo, que es la misma palabra que da luz o da origen al propósito de Dios. Dice el consejo, lo que Él aconsejó, lo que Él estableció como un propósito. Dice: ese propósito, ese consejo permanecerá. Hay algo que nada lo va a poder destruir en esta vida. Hay algo que venga lo que venga, suceda lo que suceda, nadie puede ir contra el propósito de Dios. El Salmo 33:11 dice: el propósito del Eterno, el consejo del Eterno permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso es indestructible. El propósito de Dios es indestructible. Entonces, cuando una persona se une a esa voluntad, a ese propósito, ¿qué le pasa? En su interior todo cambia. Porque esa persona, por cuanto se unió al propósito de Dios indestructible, esa persona literalmente se va a convertir en indestructible. Dice Isaías 46:10 que anunció el final por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo, mi propósito permanecerá, y haré todo lo que yo quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón. De mi propósito, de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo que usted tiene que entender es que Dios tiene un propósito para este tiempo. Para cada generación hay un deseo de Dios, hay una voluntad, hay un consejo. Y cuando la persona entiende que eso que Dios dijo que iba a pasar, sin duda alguna va a pasar, y lo que se levante en contra de lo que Dios habló y dijo que va a pasar, va a caer delante de lo que Dios habló que va a pasar. Pero cuando hay alguien que entiende que algo va a pasar y ese alguien se adhiere a lo que Dios dijo que va a pasar, lo que va a pasar va a permanecer y se vuelve indestructible. Y por lo tanto, la persona que toma la voluntad de Dios como suya, el propósito eterno como suyo, inmediatamente en la persona pasa algo, cambia algo que podrá estar en cualquier situación que otros han estado o que están pasando, pero lo que está sucediendo en ella es que ella también se va a volver indestructible. Nadie va a poder detener lo que Dios dice que va a pasar en este tiempo.
¿Quieres que te dé un consejo? Descubre qué es lo que Dios está hablando que va a pasar y adhiérete a eso. Porque la obra de Dios, el consejo de Dios va a permanecer por sobre todas las cosas. No hay crisis que pueda destruir la voluntad de Dios. No hay enfermedad que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. No hay nada que pueda derrotar la voluntad de Dios. Y allí, eso que es indestructible, cuando lo tomas, te vuelves igual. Porque nos vemos vencidos en muchas ocasiones, porque quizás estamos buscando nuestra voluntad. Si te ves derrotado por alguna circunstancia, quizás estás caminando en tu voluntad, pero hay una garantía. Hay una garantía que es que si ves que Dios está obrando y te adhieres a eso, de verdad es algo sorprendente. Hechos capítulo 5, versículo 33. Mire esta historia, mire este momento. Es un momento interesante. Yeshua había muerto. Los apóstoles estaban predicando la palabra, pero el Sanedrín de Israel no sabía qué hacer. Dice Hechos 5:33. Dicen, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Los sacerdotes, las autoridades de Israel querían matar a los apóstoles. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se le unió un número como de 400 hombres, imagínense. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Sin duda alguna no había un propósito allí, que lo que está hablando Gamaliel. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero oiga ahora lo que va a decir: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, sin que hagas nada. Les estaba diciendo: déjenlos. Ustedes no tienen que perseguirlos para que la obra o la labor o lo que ellos hacen se desvanezca. Y les está poniendo dos ejemplos. Hubo un hombre y murió y desapareció, y todo fue reducido a nada. Les dice Gamaliel: déjenlos. Y mire lo que sigue. Dice: mas si es de Dios el consejo o la obra, si es de Dios, no la podéis destruir. No la podréis destruir. No la podréis destruir. Si es de Dios, no la podréis destruir. Es indestructible. Es indestructible. No seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Mire qué poderoso. Y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, de Yeshua, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, llorando, diciendo: Señor, ¿por qué si te servimos nos va mal? Señor, ¿por qué si estamos contigo predicando tu palabra no nos proteges de que no nos azoten? Si
Si tu palabra fuera verdad, no nos estarían azotando. Los azotes son la negación de la veracidad o la evidencia de ella. Gamaliel dijo: no la podéis destruir. No dice que no se levantarán contra ella, no se van a levantar, pero la evidencia no es que no se levanten, sino que cuando se levanten. ¿Cómo tú puedes saber que eres indestructible? ¿Así sentado? ¿O por medio de pasar por esas situaciones que te quieren destruir, te das cuenta que eres indestructible? Que llevas algo que nadie puede destruir, que portas algo que nadie puede dañar, que nadie puede deshacer, que nadie puede reducir a nada, que has creído en una promesa que nada ni nadie te puede arrancar. Indestructible no es alguien que se dice indestructible. Indestructible es alguien que pasa por situaciones que evidentemente a cualquier otro lo destruyen, pero a él no. Esa persona sabe que es indestructible. Esa persona sabe que su propósito en Dios es indestructible. Dice que los azotaron, pero ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, alegres por ser tenidos por dignos de padecer. Si tu máximo padecimiento es levantarte temprano para venir a la iglesia, hermano, estás en nada. ¿Por qué te persiguen? ¿Por robar? ¿Por mentir? ¿Por chismear? ¿Por qué te están persiguiendo? ¿Por qué? ¿En qué te estás esforzando? Dime, tus problemas, ¿fuente de qué son? ¿Motivo de qué son? ¿De meterte en problemas con todos? ¿O son porque temes a Dios? ¿O son porque sigues a Dios? ¿O son porque estás creyendo a Dios? ¿Porque estás buscando de Dios? ¿Porque sabes que tienes un propósito? ¿Cuál es la razón de los problemas que estás viviendo? A ellos los azotaron porque estaban predicando una palabra que en ese momento claramente estaba prohibido hablar. Pero cuando los azotaron, salieron gozosos. Se dieron cuenta que lo que Gamaliel acababa de decir, que ellos ni oyeron porque lo sacaron. Lo que Gamaliel acababa de decir: si esta obra es de Dios, no la podrán destruir. No es indestructible por definición. Tú tienes que saber que el propósito es indestructible. Que el propósito es indestructible. 2, la fe es indestructible. La fe es indestructible. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Todas las situaciones que los hombres de Dios vivieron, sin duda alguna, para cualquier otro lo hubiesen podido destruir. Pero la fe de estos hombres es lo que siempre les ayudaba a salir adelante. La fe que tenían en lo que Dios les había hablado. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Cualquier otro no lo hubiese hecho.
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. A otros la esterilidad los puede destruir, pero Sara tenía una promesa, Sara tenía un propósito, Sara tenía fe. Y lo que a otros los destruye, la fe que Sara tenía la volvió indestructible. Dice, dio a luz fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. No era normal, no era usual, no era común, pero ella dio a luz. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente esto, dice, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en la que salieron, hubieran tenido tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham fue probado, oiga esto, por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Le dijo, mata a tu hijo, mata a tu hijo. ¿Y qué era su fin? No, porque era indestructible. No, porque la fe que portaba era indestructible. Porque la promesa sobre la cual salió era indestructible. Porque el propósito al cual se unió era indestructible. ¿Qué tiene si me piden que mate a mi hijo? Soy indestructible. ¡Wow! ¿Qué tiene lo que estoy viviendo? ¿Qué importa lo que estoy pasando? Soy indestructible. Estoy ligado al poder de una vida indestructible. Alguien tiene que creer eso. Porque de otra manera, como diría el apóstol, somos los más dignos de conmiseración. Si no creemos que lo que portamos es indestructible. Dice, en Isaac será llamada tu descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esab respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Todo esto, cuando usted lo ve en lupa cercana, se va a dar cuenta que cada cosa que ellos hicieron estaba a riesgo de su vida. ¿Por qué Jocabed oculta a Moisés? Lo oculta
aunque era peligroso y estaba a riesgo de su vida. Todo lo que está diciendo, estaba la muerte pendiendo sobre ellos. Interesante es que todo lo que ellos están, lo que la fe los llevaba a hacer, o lo que por fe hicieron, hacía que su vida estuviese en peligro. Dice, por la fe celebró la Pascua. ¿Se acuerdan que mataron al cordero de Pesach? Pero el cordero de Pesach era el dios principal de los egipcios. Pero ellos por la fe, ¿qué? Lo hicieron. ¿Por qué? Porque sabían que eran indestructibles. Cuando alguien sabe que es indestructible, mire, cuando alguien sabe que es Superman, se avienta del precipicio. A no ser que no lo creas, que eres indestructible. No digo que te avientes, lo que estoy diciendo es que a no ser que no creas que eres indestructible, no vas a confiar que no importa lo que te pase, Dios te va a ayudar. A no ser que no creas en su propósito, en su amor, en su promesa, en la fe. Dice que ellos por fe lo hicieron. Ellos sabían que la fe es indestructible. Dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. O sea, encima mataron al Dios de los egipcios y pintaron las casas para que lo vieran. Y lo cocinaron para que lo olieran. Todo mundo se dio cuenta de eso. Pero lo hicieron por fe, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca. Vaya momento ese, cuando los egipcios los perseguían. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron, qué lindo, intentando los egipcios hacer lo mismo, ellos no eran indestructibles. Los egipcios estaban en contra de la promesa y los israelitas iban por la promesa. Los israelitas estaban cruzando el mar por la promesa y los egipcios estaban cruzando el mismo mar en contra de la promesa. A unos el mar los ahogó y a otros el mar los liberó y les trajo riqueza. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué te ligas? En un momento de la noche, egipcios e israelitas estaban en el mismo mar. Pero a unos los iba a matar y a otros los iba a sacar a su redención. ¿Cuál es la diferencia? La fe, el propósito, el poder de una vida indestructible. ¿A qué te unes? ¿En dónde estás? ¿Persiguiendo el propósito o unido a él? Interesante, muy interesante. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y yo creo que él sintió lo mismo que yo. ¿Y qué más digo? Que el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté. Creo que estaba predicando también un domingo en la mañana el apóstol y dijo, mejor ya le paro acá. Dijo, así como de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos. Mire la lista que sigue, que es sorprendente. Dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Oiga, todo esto está pendiendo tu vida. No dice, por fe estaban sentados en su casa, por fe veían el televisor todas las tardes, por fe salían a jugar, por fe iban a comprar una nieve, por fe se la pasaban relax, por fe, se rascaban la panza, por fe iban de shopping, por fe iban por una nieve. No dice eso. La fe, usted piensa que eso es vivir por fe, pero acá dice que vivir por fe es apagar fuegos impetuosos. ¿Por qué quieres apagar el fuego? Porque me va a quemar. ¿Por qué quieres evitar filo de? Porque me va a matar. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Sin duda alguna se dieron cuenta que eran indestructibles. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Esta lista ya no se salvó. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Debes de saber que tu salvación está ligada a un campo de batalla y a una guerra que será interminable e incesante en tu contra. Debes de saber que ser hijo de Dios no significa venir a la iglesia los domingos y ya. Ser hijo de Dios significa todo esto, porque estos eran hijos de Dios, ¿o no? ¿O ellos no? ¿O ellos estaban siendo azotados porque eran hijos del diablo? Ellos estaban perseguidos porque no tenían nada de Dios. ¿No quizás estaremos al revés? Pensando otra cosa que no es la vida de Dios. Ahora, yo no digo que hemos de pasar por todo eso, pero sí digo que por lo que tengamos que pasar, que no sea eso, gocémonos. No sé si me estoy explicando. El Hijo de Dios del siglo XXI no pasa ni un gramo de eso, pero por menos que eso deja su fe, por menos que eso deja de orar, por menos, por nada que no somos ni comparados, apedreados. ¿En qué momento te han aventado una pedrada por venir? Por orar. ¿Ah? ¿Te han querido matar? ¿Te han puesto el cuchillo en el cuello por estar aquí? No. Por nada que se compare a eso desistimos, nos desanimamos, nos entristecemos. A ellos los azotaron y ¿cómo salían? Gozosos, alegres, felices. Pero hoy, si no tenemos para una nieve, nos entristecemos y nos da la depre. Si no cargamos, imagínense ellos cubiertos de pieles de ovejas. Qué pantalón, qué saco, qué zapatos. Los cruz eran taparrabo y ya, y se daban por bien servidos, pero gozosos, pero alegres, porque lo indestructible no está determinado por lo que me está pasando. Lo indestructible determina que lo que me está pasando no me puede destruir, que sigo con vida y seguiré adelante. Yo no sé si alguien entiende eso esta mañana. Yo no sé si voy a pasar eso, y quizás no lo vaya a pasar, y no declaro que lo pasaré, pero declaro que lo que tenga que pasar, que no sea eso, voy a estar alegre, voy a estar feliz, voy a seguir adelante, porque si no me está pasando eso, no tengo por qué desistir. Tengo que entender que soy indestructible. Yo no sé usted, pero yo tengo que saber que soy indestructible y que sigue ahí abajo, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, oiga eso, al final, no recibieron lo prometido. Sufrieron, padecieron para no ver lo que se les había prometido. Lo que tú tienes que saber este día es que cuando tú te unes al propósito y a la fe de Dios, a la vida de Dios, nada en este mundo te puede destruir. No dije que no vendrán adversidades, no dije que no habrá dificultades, y Dios quiera que nunca como estas, pero que las que tengan que venir, adecuadas a nuestro mundo y a nuestra época, como hijos de Dios,
sepamos que somos indestructibles. Te lo voy a volver a decir de otra manera. Si tú sabes que eres Superman y hay un fuego frente a ti, ¿qué pasa? Lo cruzas, ¿o no? Una de las cosas que nos gusta de los superhéroes es su confianza en que saben lo que pueden hacer y que nada de lo que está pasando los va a afectar, porque confían en lo que son. Tú también eres indestructible y a ti no te daña la kriptonita. Si Dios es por ti, ¿qué crees? Ni la kriptonita contra ti. No hay nada que te pueda dañar. Nos gustan los superhéroes porque los superhéroes tienen una absoluta confianza en ellos. Es tiempo de que empieces a confiar en la palabra que se te ha dado, en la promesa que se te ha dado. Es tiempo que la iglesia empiece a confiar en el propósito que Dios le puso allá adentro, y que puedas entender que aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios ha dicho que estará contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemará, las olas no te anegarán, nada podrá contra ti, dice Dios, porque yo estaré a tu lado, porque yo te cuidaré, porque yo te sostendré, porque eres indestructible. Y alguien lo tiene que creer. Ya basta de miedo, ya basta de ay, ya basta de eso. Tienes que saber que lo que te ha constituido como hijo de Dios es lo mismo que constituyó a Yeshua como sacerdote, el poder de una vida indestructible. Dígame a eso. Tienes que saber que nada en esta vida tiene la capacidad de destruirte, sino más bien todo lo que viene en tu contra tiene la capacidad de fortalecerte, de empoderarte, de dimensionarte, de elevarte, de transformarte. Dice 2 Corintios 4, este es tan conocido, el 4:16. Mire lo que dice: y cada vez que viene esa dificultad, y cada vez que viene ese problema, y cada vez que viene esa adversidad, dice, no desmayamos, aunque el interior, antes nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, no obstante, el interior se renueva de día con día. Adelante, porque esta leve tribulación, eso es de lo mejor que yo pueda saber. Leve tribulación y momentánea va produciendo. Digan conmigo, produce. Digan conmigo, produce. Diga, la tribulación no me puede destruir. Soy indestructible. Lo único que hace es producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tienes que saber que Superman no existe. Digo, por si todavía pensabas que se te aparecería. Tienes que saber que ningún cómic existe, pero tú sí. Tú sí estás aquí. Ellos son una ficción, tú no, tú eres real. Y lo que los hombres de Dios hicieron fue real. Lo que David hizo fue real. Lo que Gedeón hizo fue real. Y lo que Dios quiere hacer contigo también es real, porque eres indestructible. Tienes que empezar a confiar en su promesa. Tienes que empezar a confiar en su propósito. Tienes que empezar a creer que lo que te ha constituido como hijo de Dios es el poder de una vida indestructible. Así es que hoy te vas a levantar, vas a salir a tu vida y vas a entender que aunque vengan adversidades, aunque vengan dificultades, Yeshua dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo ya lo vencí. Yo ya lo vencí. Atravesé por todo, experimenté todo, tentado pero sin pecado, probado en todo, experimenté la muerte y no me pudo destruir. Y
Y termino con 1 Corintios 15. Creo que el mensaje puede quedar demasiado claro ya para que usted pueda saber quién es usted. 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Mire, lo único que yo tengo es corrupción, deshonra. Mire, se siembra en deshonra, se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. A lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Oiga, y cual el celestial, también los celestiales. Usted es hijo de Adán o de nuestro Señor Yeshua. Como fue Adán, serán los que son como Él. Pero como es nuestro Señor, dice acá que serán los que son como Él. Así también como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Oiga esto: porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, lo mortal de inmortalidad, y cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, firmes, y luego constantes, y luego creciendo. Si soy indestructible, estoy firme, constante y creciendo en la obra del Señor. Termino sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si sabes lo que tienes, no te importa pasar por el fuego. Si sabes lo que portas, no te importa que viene en tu contra. Si sabes quién está contigo y por ti, no importa que haya a tu alrededor, Dios está contigo. Es tiempo de que confiemos en Dios y que creamos en su palabra y en sus promesas. ¿Qué ha podido destruir a Dios? ¿Qué ha podido destruir su obra? ¿Qué ha podido destruir a los que se aferran a Él? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede destruir a los que confían en Dios. Allí nos tenemos que aferrar. Eres indestructible. Pónganse de pie los indestructibles. Pónganse de pie aquellos que creen que nada los va a poder dañar. Y que cuando sabes, cuando entiendes que es Dios el que tienes adentro, sabes que eres indestructible. Dale gracias a Dios.
Si has sido azotado como los apóstoles, ya no llores. Ahora alégrate porque sabes que eres indestructible. Que el propósito que cargas, la promesa y la fe que tienes es indestructible. Padre, gracias. Porque nada ni nadie puede vencer a los que están contigo. Gracias. Gracias. Es tiempo de confiar. Es tiempo de creer. Es tiempo de saber. Es tiempo de declarar. Y vivir de esta manera. Gracias, Dios. Aquí ahora la gloria de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Esperas aquí ahora la gloria de Dios. Si Dios es por mí, Lo hizo una vez. ¿quién contra mí? Él lo hará otra vez. ¿Quién nos acusará? Aquí ¿Quién condenará? la gloria de Dios. ¿Quién contra ti? Oh Dios, gracias. Gracias, danos la confianza para caminar en esta vida. Danos la seguridad para seguir avanzando. Danos la seguridad de creer en la promesa que pusiste adentro de nosotros. La fe no avergüenza, la fe abre puertas, mueve la piedra, el milagro ahí está. Cuando cantamos, milagros suceden. Gracias, Dios. Y a dar gracias, nada queda Gracias, igual. Dios. Gracias, Dios. Inyecta confianza, Padre. Danos valor en este tiempo. Que podamos levantarnos cada día sabiendo el poder de la vida indestructible que tenemos adentro. Y a dar gracias. Gracias, Dios. Gracias. Oh, gracias. Nada queda igual. Padre, gracias por todos los que hoy nos están mirando. Gracias por ellos. Oro esta mañana y por los que están aquí en casa. Y te pido que nos ayudes a todos, presentes y virtuales, a poder saber que nos has constituido. El poder de una vida indestructible es lo que nos ha constituido como tus hijos. Y como dice el apóstol Pablo, como es el celestial, serán también aquellos que se adhieren a él. Padre, gracias. Y que esta mañana esta palabra pueda influir, inyectar, influenciar confianza de saber, Señor, que no hay nada en esta vida que puede destruir tu propósito, tu promesa y la fe que nos has dado. Por lo tanto, nosotros, tus hijos, nos convertimos en ello, en indestructibles. Gracias, y que esta palabra produzca esa bendición que tiene que producir para todos nosotros. Gracias, Padre. Yo bendigo a los que nos miran
por la transmisión y declaro una bendición grande. Si tú que me estás mirando necesitas recibir al Señor en tu corazón, necesitas que el Señor entre a tu vida ahora después de mi Padre, te doy gracias por la palabra y quiero invitarte a mi corazón. He reconocido que necesito salvación. Dame la vida eterna, reconozco mis pecados y te pido que me perdones. Hoy te acepto como mi Salvador y te doy gracias por ese amor tan grande que tienes para conmigo. Padre, gracias en Yeshua el Mesías. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga a los que nos miran por las redes sociales. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias por acompañarnos. La fe no avergüenza, la fe